Se aplicó la del doble chulito azul. Él le responde al presidente, no a nosotros. Sí, no. Que si bien la ANDI no le dio plata en la campaña directamente, pues sí lo hacen dos empresas que son Postobón por un lado y Bavaria por otro lado. No es un dato menor que estas empresas financien a los congresistas. En un momento en el que los altos mandos militares y el gobierno nacional, cabeza de Iván Duque, de que habían sido asesinados 11 disidentes de las FARC, pero también perdieron, por ejemplo, a la única persona de la comunidad que sabía escribir la lengua quichua y además era el que le enseñaba a los niños su lengua. Se quedaron con ese vacío. Y hoy sabemos que 24 militares fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por esta masacre, porque ahí murieron civiles. Contracorriente, un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy José Guarnizo, periodista y director de Vorágine, y este es un espacio en el que hablamos de nuestras investigaciones, esas que casi siempre incomodan al poder. Hoy estamos con Daniela Díaz. Daniela Díaz es líder de audiencias y de redes sociales de Vorágine. Y pues antes de que entremos en materia, quiero darle la palabra a Daniela. Daniela es básicamente la estratega de Vorágine en las distintas redes sociales. Su trabajo garantiza que lo que hacen los periodistas de investigación puedan llegar de la mejor manera posible por los distintos canales de distribución que tiene Vorágine para llegar hacia ustedes en Instagram, en X, en YouTube, y todo el tiempo está estudiando y analizando las vistas, está analizando las interacciones que ustedes tienen también con todos los productos de investigación y todos los artículos y reportajes que nosotros publicamos, y por eso su presencia es tan importante para que Vorágine pueda llegar cada vez más a más personas. Daniela, entonces quería preguntarte inicialmente, antes de que entremos en materia, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar toda la información que nosotros emitimos y cómo nos pueden también a su vez apoyar? Bueno, pueden encontrar todo sobre nosotros en nuestra página web. Tenemos una pestaña que se llama Apóyanos. Ahí nos pueden donar por diferentes medios, desde 10,000 pesos el monto que ustedes quieran, y con eso podemos financiar las investigaciones que hacemos en Vorágine. También les invitamos a que compartan nuestro contenido. Eso también nos ayuda un montón, a que lo miren, a que lo interactúen con nuestro contenido, lo comenten, hagan preguntas que podemos luego responder aquí en Contracorriente. También les anticipamos que vamos a lanzar una campaña para recolectar información sobre nuestra audiencia, sobre ustedes, las personas que nos ven y nos leen, porque queremos conocerles más para poder hacer contenido que sea más cercano a ustedes y más alineado con sus intereses y sus necesidades de información. Entonces estén muy pendientes de nuestras redes sociales, ahí van a encontrar el enlace y los contenidos en los que vamos a promocionar este formulario para que por favor lo llenen si les gusta lo que hacemos, para conocerles mejor. Así es, Daniela, muchísimas gracias. No olviden también compartir este video, compartirlo con sus familiares, con sus amigos, si les gusta el contenido, si les parece interesante, nos ayuda muchísimo, porque una de las labores de Daniela también ha sido trabajar porque este espacio, porque YouTube tenga cada vez más audiencia, pueda llegar a más personas, y estamos todos trabajando, digamos, en esa vía. Pues bien, vamos a empezar justamente ya en materia. Vamos a hablar de una investigación publicada este fin de semana en Vorágine, escrita por Nicolás Sánchez Arévalo, que está con nosotros justo en este momento, y que se titula Así operó en el Congreso un lobista de la ANDI contra la reforma laboral. Encontramos en el sumario que un abogado que trabaja en la Asociación Nacional de Industriales entró a espacios vedados y fue clave para que congresistas de Cambio Radical y el partido de la U presentaran una proposición. Vorágine revela las fotografías. Pues Nicolás, justamente quisiéramos también saber, yo creo que primero, cuáles son los principales hallazgos de esta investigación, para que después nos cuentes por qué es importante conocer esto, y también cómo llegaste, qué metodologías usaste y cómo llegaste a probar, por ejemplo, que este lobista de la ANDI tuvo en sus manos esa proposición que luego fue presentada ya en plenaria por Carolina Arbeláez, que es una congresista de Cambio Radical. Listo, entonces empecemos con la lectura de 2 parrafitos y vamos a responderle esas preguntas como a la audiencia. Entonces empecemos la lectura. Vorágine revela pruebas del lobby contra la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro por parte de poderosos sectores empresariales.
Un abogado de la Asociación Nacional de Industriales ANDI quedó captado en varias fotografías mientras influía en la discusión sobre el proyecto de ley, teniendo en sus manos proposiciones antes de que fueran radicadas por los congresistas. Se trata de Juan Arturo González Rojas, un hombre que hace parte de la vicepresidencia jurídica de la ANDI. Él hizo presencia en varias discusiones claves de la reforma laboral en el Congreso. Estuvo en espacios en los que se les impidió la entrada incluso a los asesores de las unidades de trabajo legislativo y tuvo interlocución directa con una congresista de Cambio Radical. Esos son como los dos primeros párrafos. Obviamente las personas que entren a la nota pues la encontrarán completa. Y creo que pues el aspecto más importante que revelamos aquí pues es cómo opera precisamente o una cara de ese lobby por parte de la ANDI en el Congreso. Creo que es un tema del que poco se conoce, que poco se ve. Uno ve las plenarias y, por ejemplo, se ve, pues digamos, la cámara siempre enfoca a la persona que está hablando, pero no se ve mucho qué está pasando detrás. Y ahí, como la gente está viendo, pues vemos que Juan Arturo González, en la primera foto, hablaba con Carolina Arbeláez. Esa foto se tomó como a las 12:24, me parece, 12:24, 12:34. Y después, un minuto después, le toman otra foto en la que se ve el documento que él tiene en la mano, que es una proposición en la que buscan como eliminar la posibilidad, o sea, el gobierno quería eliminar los incentivos para los trabajadores que no se sindicalicen en las empresas. Y esto es importante explicarlo bien. Hay empresas que dan incentivos a los trabajadores por no sindicalizarse. Entonces el gobierno entendía eso como una práctica antisindical, quería eliminar ese artículo que permitía eso, y lo que quería Carolina Arbeláez era que no lo eliminaran con la reforma laboral. Entonces, después de que este señor de la ANDI, pues que hay que decirlo, es un señor por el que nadie ha votado, que no es representante de ninguna, pues de ningún ciudadano que haya tenido la posibilidad de votar por él, Carolina Arbeláez radica la proposición como una media hora después. Entonces, digamos que aquí es muy importante para la audiencia entender la cronología, ¿no? O sea, y estamos hablando de una reconstrucción cronológica casi minuto a minuto, porque eso nos da cuenta de que él tuvo la proposición antes de presentarla. Nicolás, te hago una pregunta justamente sobre eso, sobre la cronología, los minutos, porque es importante también decir que esto estuvo en manos del lobista de la ANDI antes de que fuera radicada la proposición. ¿Cómo saber, por ejemplo, que estas fotos fueron tomadas antes de que se fuera presentada la proposición, y cómo saber a qué horas exactamente fue presentada la proposición para claridad también de la audiencia y de los lectores? Sí, yo obtuve las fotos, digamos, las fotos me parecían pues que por sí mismas eran reveladoras, pero cuando estaba escribiendo me di cuenta que yo necesitaba los metadatos de las fotos, ¿no? O sea, que es como esos datos que quedan de cuando uno toma una foto. Si cualquier persona hace el ejercicio con su celular, va a ver que cuando toma una foto hay unas posibilidades de mirar a qué hora se tomó esa foto. Entonces, yo fui muy insistente con las personas pues que me suministraron las fotos, en que necesitaba los metadatos de las fotos para saber, para poder reconstruir esto cronológicamente, porque no es lo mismo si Juan Arturo González tiene la proposición después de que fue radicada, claro, así la tiene antes, ¿no? Claro. Creo que ahí había un asunto bien importante a esclarecer. Y ya, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, con eso sabemos la hora de las fotos. ¿Cómo sabemos a qué horas radicó la proposición Carolina Arbeláez? Pues eso era un poco más sencillo porque existe un sello de la Secretaría General, de la Subsecretaría General de la Cámara de Representantes, en la que dice exactamente a qué hora radica ya la proposición. Entonces, digamos que las pruebas creo que son contundentes en este caso. Sí. Nicolás, hay otra cosa que menciona el artículo, es que Carolina Arbeláez recibió financiación en su campaña también de empresas que están agremiadas en la ANDI y que por transparencia los lectores también tienen derecho a conocerlo. Claro, porque hay algo que pues me parece
muy hábil de parte de sectores empresariales, y es que la ANDI hace lobby, pero la ANDI no financia ella directamente como ANDI a ningún congresista, ¿sí? Sí. Entonces digamos que ahí se empieza a difuminar los conflictos de intereses. Ahora, a mí sí me parece relevante que si bien la ANDI no le dio plata en la campaña directamente, pues sí lo hacen dos empresas que hacen parte de la Cámara de Bebidas de la ANDI y que son empresas muy importantes, ¿no? Muy influyentes, que son Postobón por un lado, con 70 millones de pesos, y Bavaria por otro lado, de 45 millones de pesos. Claro. Bueno, también digamos que el artículo explica otros escenarios de acción del lobista, ¿no? Háblanos un poco de ese espacio, incluso que era un espacio que no podían entrar personas distintas a los congresistas, y cómo logra entrar, y también qué dice eso, digamos, de su influencia. Acá estamos viendo esta otra fotografía, ¿sí? Al señor Juan Arturo González de la ANDI en el último debate de la reforma laboral. ¿Qué significa esta foto, Nicolás? Sí, yo hablé con 4 personas del Congreso que me dijeron, vea, en esa última discusión de la reforma laboral, el día que se cae, que fue en marzo de este año, sacaron a todo el mundo, me dijeron, o sea, sacaron a todos los asesores de UTL y dijeron, este espacio queda reservado para las personas que van a dar la discusión, representantes y senadores. Y en ese momento, según me dijeron, había un policía a la entrada de ese salón que estaba regulando quién entraba y quién no, y solo podían entrar los representantes o los senadores. Pero no se explican esas personas cómo Juan Arturo Gómez, que no es senador, que no es ni siquiera funcionario del Congreso, que no tiene carne, que Juan Arturo González, perdón, que Juan Arturo González, que pues digamos no tiene credenciales, etcétera, haya estado ahí. Pues esto también nos da a nosotros cuenta del nivel de influencia que tiene una persona como él, ¿no? Y que ha participado en otras discusiones, pues que también son discusiones, digamos, de mucha relevancia pública. La reforma a la salud, la ratificación del acuerdo de Escazú, ¿no? Y como que son personajes que creo que también su nivel de influencia radica en que no son tan conocidos públicamente y que por eso, pues el periodismo está llamado un poco a eso. Ok. Bueno, Nicolás, ¿qué más que, digamos, se haya quedado por fuera que nos ayude, digamos, a entender también los hallazgos y por qué es importante también que los ciudadanos tengan derecho y tengan acceso a esto antes de que vayamos a la editorial? Sí, yo creo que lo importante para los ciudadanos es que conozcan pues estos factores externos al Congreso por los que nadie vota, insisto, porque por los representantes hay gente que vota y digamos las reacciones pueden ser disímiles, hay gente que le parece que esto está bien, hay gente que le parece que esto está mal, pero sí por lo menos que se sepa, ¿no? O sea, como que en ninguna instancia ve uno que haya un reconocimiento de la ANDI, de FENALCO, de otro tipo de organizaciones gremiales de que ellos hacen lobby, y pues digamos que la gente tiene por eso mismo derecho a saber pues que esto existe, que muchas veces es determinante en nuestro debate público y qué intereses están defendiendo ellos, ¿no? O sea, creo que con la proposición también queda claro pues que están en la defensa pues de unos incentivos para que la gente no se sindicalice en las empresas, que pues yo creería que son incentivos que se ven sobre todo en empresas más grandes que en las más pequeñas. Claro. Pues bien, justamente el editorial de hoy tiene mucho que ver con esto, tiene que ver mucho con estos hallazgos. Vamos a escuchar en este momento el editorial, queremos también saber sus comentarios respecto a este tema que estamos tratando, pero también al editorial. En la W, al oído, con Catalina Suárez. Esa es la W, Catalina, que tenemos hoy a su oído.
Buenos días, Julio. Arrancamos este lunes al oído del Congreso de la República, un debate que se dio el fin de semana frente a un artículo de investigación de la revista Vorágine en el que hablan de la jugadita en medio de la reforma laboral y mencionan solo con una foto en la que aparece la representante de la Cámara, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, que según su imagen, pues ella después de hablar con un asesor de la ANDI, habría presentado una proposición. El tema despertó muchas opiniones, abrió debate, ¿será que es o no legal el lobby en Colombia? En efecto, este fin de semana Vorágine reveló cómo operó un lobista de la ANDI en contra de la reforma laboral. La investigación firmada por Nicolás Sánchez prueba que Juan Arturo González, que trabaja para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, tuvo en sus manos una proposición que luego fue presentada por la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Hay que recordar que la congresista recibió financiación a su campaña de empresas que hacen parte de la ANDI. Por ejemplo, Postobón le donó 70 millones de pesos y Bavaria 45 millones. Ambas compañías están agremiadas en la Cámara de Bebidas de la ANDI. Y no es la primera vez que en Vorágine le ponemos la lupa a las relaciones opacas entre lobistas que representan intereses empresariales y congresistas. Se preguntaba a Catalina Suárez en la W si el lobby era un delito en Colombia y luego llegaba a la conclusión de que la representante Arbeláez lo que buscaba en realidad era un beneficio para los trabajadores. Y eso no resulta tan claro. La ANDI tiene unos intereses muy definidos y ellos están en todo su derecho de defenderlo. Pero también hay que decir que dicho gremio, por ejemplo, participó en la reforma laboral de 2002 como un actor clave del sector privado que apoyó y promovió las modificaciones en favor de la flexibilización laboral que incluyó cambios en las horas extras que afectaron los ingresos de los trabajadores. Eso es un hecho. Es importante advertir que la función nuestra como periodistas no es defender la reforma laboral. Esa es una labor que no nos corresponde. Lo que hemos hecho es transparentar esas relaciones entre poderosos sectores empresariales y congresistas que se supone representan a la sociedad y detrás de las cuales hay financiación de campañas, es decir, que hay una transacción. Es importante que los lectores tengan en sus manos los elementos necesarios para entender este tipo de vínculos. Un documento de Transparencia por Colombia aborda la necesidad de regulación de la actividad del cabildeo en el país. Define al lobby como la práctica de influir en decisiones públicas en representación de intereses y reconoce su legitimidad dentro de la participación ciudadana y los grupos de interés. Sin embargo, resalta los riesgos de corrupción asociados a la falta de regulación y transparencia, como la captura del Estado, la gestión inadecuada de conflictos de interés y hasta sobornos. El documento analiza las experiencias regulatorias en Chile y Perú y destaca la necesidad del registro y publicidad de estas actividades y los sistemas de sanciones. En Vorágine, a lo largo de 5 años hemos encontrado algunas perlas, como la forma en que organizaciones científicas intervinieron en el debate sobre el etiquetado frontal de advertencia de productos ultraprocesados sin aclarar que la industria las financiaba, o las 122 veces que el lobista de Postobón, Iván Liscano, entró al Congreso cuando se discutían los impuestos a las bebidas azucaradas y que se tradujo en retrasos en su implementación. En la reportería encontramos un hecho desconocido, un almuerzo que se llevó a cabo en Cartagena y en los que estuvieron Liscano, de la organización Ardila Lule, Catherine Miranda, representante a la Cámara, el director de la DIAN y un directivo de RCN. Revelamos varias estrategias que utilizó ese grupo económico para debilitar los impuestos. En Colombia no ha sido tradición que los medios de comunicación vigilen al sector empresarial. Algunos incluso consideran que hacerlo significa demostrar un sesgo antiempresa. Y no se pueden presentar como ataques hechos de relevancia pública ciertos y probados. No investigar al sector privado fomenta la idea de que hay intocables en el debate nacional. Nosotros consideramos al sector empresarial como un poder que merece el escrutinio, así como lo es el político y el judicial. Si fuera distinto, no se podría publicar, por ejemplo, que el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias recientemente para que se investigue a Postobón por posibles nexos con el paramilitarismo en Urabá. Y así hay decenas y decenas de ejemplos. Sobre el lobby no todo está dicho y pronto daremos a conocer más hechos que usted, ni más faltaba, tiene derecho a saber. Bueno, ahí estábamos escuchando el editorial, pero antes de hablar de las incidencias que tuvo este artículo, porque entre otras cosas fue tuiteado por el presidente Petro el domingo pasado cuando salió publicado, queremos escuchar o queremos ver algunos comentarios de los lectores a esta nota. Entonces, Daniela, podemos ver 2 comentarios, puede ser de nuestros lectores a esta nota. Claro que sí, tenemos uno que nos dice esta persona: no hay nada ilegal en que los gremios mantengan relacionamiento y expresen sus preocupaciones con los congresistas.
también hacen parte de la sociedad civil y además aportan perspectivas que son valiosas para construir mejores leyes. Yo creo que esto también pues tiene que ver mucho con el editorial y es cuál es la implicación de la presencia de este tipo de personas dentro de debates del Congreso. Y pues sí es verdad que no es ilegal, pero ¿cuáles son esas implicaciones? De acuerdo, creo que tiene que ver todo con el editorial, dicho sea de paso, entonces poder comentar al respecto, pues porque evidentemente en Colombia no está regulado el lobby ni el cabildeo como en otros países y como mencionábamos en el editorial, que se toman dos ejemplos, uno es el de Perú, otro es el de Chile, pero también en los Estados Unidos. Y si hay una regulación en otros países es justamente por algo, porque esto, digamos, uno de los pilares más importantes en estos países donde está regulado, lo primero tiene que ver con la transparencia. Es decir, todos los ciudadanos deberían tener acceso a cuáles son esas transacciones que hay de por medio, porque por supuesto que hay grupos de interés, grupos de ciudadanos y hasta grupos empresariales que quisieran influir en la formulación de leyes que finalmente se aprueban o no. Por supuesto que sí, pero esa relación tendría que ser transparente, es decir, que le pudieran permitir a los lectores, a los ciudadanos, tener los ojos ahí encima, porque nosotros mismos en Vorágine, como lo mencionábamos ahí, llevamos 5 años desde que nació Vorágine y hemos publicado muchas investigaciones que ponen la lupa sobre estas relaciones opacas que hay entre congresistas y entre legisladores, y nuevamente los ciudadanos deberían poder tener acceso a qué es lo que se transa, qué es lo que se habla, cuáles son los pactos que hay y que fueran por encima de la mesa. Creo que esa transparencia es la que no existe y en este momento pues tenemos que acudir a investigaciones o artículos como los que publicó Nicolás este fin de semana, y a otros que pusimos 2 ejemplos sobre artículos que ponen la lupa sobre el lobby, pero que los ciudadanos tienen derecho a saber porque, entre otras cosas, no es un dato menor que estas empresas financien a los congresistas, ¿sí? Y teniendo en cuenta que se supone que los congresistas son una representación de los ciudadanos en el Congreso. Y ahí hay algo que también es clave, y es que, claro, pues es legal porque, entre otras cosas, no está regulado y no sabemos cómo sería una regulación del lobby. Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿y por qué no está regulado? Y yo recuerdo que, pues, nosotros en Vorágine, como tú lo decías en el editorial, José, hemos investigado este tema del lobby hace un buen tiempo, y yo hablaba con una persona que ahorita no recuerdo quién es, pero que estando en el Congreso intentó impulsar una ley pues contra el lobby o de regulación del lobby más bien, y él me dijo, vea, yo me encontré un lobby tremendo y por eso se cayó la ley. Entonces el lobby tampoco está regulado, entre otras cosas, porque hay organizaciones de lobistas pues que no están dispuestas a que esto se regule, ¿no? Y también creo que esto también hay que verlo con una perspectiva como desde los desequilibrios de poder. O sea, yo me pregunto cuántas de las personas que nos están viendo en este momento tienen la capacidad, primero, de financiar campañas políticas y segundo, de poner una persona en el Congreso a que haga lobby por X o Y, ¿no? Y creo que ahí hay un desequilibrio porque pues precisamente estas organizaciones tienen plata para financiar campañas y después tienen plata para tener un abogado, 10 abogados, no sabemos cuántos abogados, no sabemos cuántas personas en el Congreso pendientes de que ninguna proposición les vaya a pisar sus intereses. Totalmente, totalmente. Daniela, no sé si leemos otro comentario antes de continuar. Tenemos este otro comentario de una persona que dice: prácticas clientelistas, antiéticas y hasta delictivas se permiten en la inconstitucional ley y reglamento del Congreso. Por ejemplo, romper el quórum, archivar proyectos que han surtido debates, instar a no debatirlos, y el lobby influyente de poderosos podrían rayar incluso con delitos. Acá podemos aclarar si es verdad o si no, que creo que igual ya veníamos hablando de eso. No, pues ese es el problema de que esto no esté regulado. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos planeando este artículo con Nicolás y bueno, obviamente estábamos conversando sobre el tema, yo decía,
¿cuántas cosas no pasarán ahí adentro en el Congreso y que nosotros no nos enteramos? No estoy dando por sentado que se están cometiendo delitos, ni mucho menos. Pero pues la experiencia también y los años nos han llevado también a pensar que muchas de esas cosas también pueden ocurrir allá, ¿cierto? Y por eso justamente ponemos la lupa ahí y nos fijamos justamente en ese tipo de prácticas. Y el lobby no es delito, pero hay cosas que lo son, ¿no? O sea, digamos, el soborno es un delito, pues no está así en el Código Penal, pero sobornar a un congresista es un delito. O sea, hay prácticas que sí son delitos, lo que pasa es que pues tocaría entrar a comprobarlas y nosotros pues en esta nota no estamos señalando a nadie de cometer delitos, ¿no? Sí. Que eso también es importante dejarlo claro. En esta nota no señalamos a nadie de cometer delitos. Sí, eso es muy importante. Es más, en el artículo nosotros ni siquiera estamos diciendo que eso es ilegal. Se está transparentando, se está haciendo público, se está mostrando qué fue lo que ocurrió. Y sobre todo hay una cosa muy importante y es que la proposición estuvo primero en las manos del lobista de la ANDI y luego sí fue radicado. Nosotros no estamos interpretando eso, ustedes mismos lo pueden interpretar. Ustedes tendrán la capacidad de interpretar qué significa que una proposición haya estado antes en manos de un lobista de la ANDI y luego sí haya sido radicado por una congresista. Y también queremos mostrarles, porque bueno, digamos que ya ahora sí estamos, digamos, yéndonos un poco más por el análisis que por, digamos, la exposición misma de los hallazgos de la investigación. Aquí estamos viendo en pantalla un trino del presidente Gustavo Petro, que este fin de semana tuiteó y compartió el artículo de Vorágine, y dice el presidente Petro: así los poderosos financiadores de congresistas lograban acabar con la reforma laboral y los beneficios al pueblo trabajador. Congresistas simplemente comprados. ¿Qué responderá la representante a la Cámara Arbeláez de Cambio Radical? Bueno, estas yo son palabras, el presidente Petro se va a otra línea, digamos, de debate que no es la nuestra, porque entre otras cosas en el editorial decíamos que a nosotros no nos corresponde defender la reforma laboral, entre otras cosas porque nosotros no trabajamos para los ciudadanos, no trabajamos para el gobierno, y valga la pena decir, como siempre lo repetimos, pero es importante volverlo a decir, que Vorágine no tiene contratos con el Estado, ni los ha tenido nunca desde su nacimiento hace 5 años, porque nuestros estatutos, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y nuestros estatutos pusimos desde el día cero, en esa época estábamos en el gobierno de Duque, que nosotros no íbamos a contratar con el Estado y no lo vamos a hacer porque esa es nuestra, digamos, nuestra misión, nuestro carácter de no tener ese tipo de contratos. Pero, como se decía nuevamente en la editorial, pues sí es deber nuestro mostrar y transparentar este tipo de prácticas que se dan. Y vamos a compartir también un trino que hizo Bruce McMaster, que es pues justamente el presidente de la ANDI, que fue lo que dijo a raíz de del trino del presidente Petro. Nicolás, porque entre otras cosas, usted se comunicó o sea, nosotros siempre en nuestros artículos, investigaciones, siempre llamamos a la contraparte, ¿no? Entonces, quiero preguntarte, Nicolás, primero, ¿qué te dijo Bruce McMaster cuando lo contactaste, cuando lo llamaste? Y enseguida pues pasamos a hacer lectura de al menos un par de párrafos de esta respuesta extensa que le da Bruce McMaster al presidente Petro, que compartió la nota de Vorágine. No, pues yo diré que ojalá me hubiera dado una respuesta así extensa a mí, pero a mí no me dijo nada, simplemente me ignoró. Yo le dije, señor Bruce, sí, pero literalmente me dejó en visto. Le dije, señor Bruce, necesitamos entrevistar al señor Juan Arturo González para una nota que estamos haciendo sobre el trámite de la reforma laboral en el Congreso. No me contestó nada. Después le puse otro mensaje como insistiéndole, diciéndole pues que para nosotros era muy importante consultarlo, y tampoco me contestó nada. Entonces, o sea, te visto con doble chulito azul. Sí, doble chulito azul. Sí, me dejó con doble chulito azul. Y pues te aplicó la del doble chulito azul. Ahora, la gente también tiene derecho a no responder, ¿no? O sea, uno como periodista busca y la gente tiene derecho de no responder y pues está bien. Él le responde al presidente, no a nosotros. Sí, no, claro, y está perfecto. O sea, está en todo su derecho y obviamente, pero sí es una obligación nuestra siempre llamar a la contraparte, siempre buscar a las personas que aparecen mencionadas en los artículos. Eso es más, eso es, digamos, una obligación. No pretendemos que se nos ponga una medalla por eso, pero simplemente hace parte
digamos, de esas obligaciones básicas que tenemos los periodistas cuando hacemos este tipo de publicaciones. Entonces acá vemos cómo Petro publica esto, ya se va a otro lado y les dice, así los poderosos financiadores de congresistas lograban acabar con la reforma laboral y los beneficios del pueblo trabajador. Y Bruce McMaster responde, nuevamente el presidente Petro, con acusaciones y afirmaciones que solo no son ciertas, sino que están diseñadas para producir daño. Afirma el presidente que se trata de congresistas comprados en referencia a un artículo sobre la participación de la ANDI en el debate sobre la reforma laboral. ¿Tiene acaso pruebas de eso? Porque en caso de que fuera cierto sería un delito y él estaría en la obligación de denunciarlo. ¿O solamente quiere tener el manto de dudas sobre el sector empresarial y algunos congresistas? No sería la primera vez. Vamos a dejarlo hasta ahí. También la representante Carolina Arbeláez habló también en Twitter después de que el presidente le hiciera mención a ella sobre este tema. Nicolás. José, me gustaría mencionar que en la nota, o sea, en la versión original de la nota se nos fue un error pues bastante bobo, y es que dijimos que habíamos buscado a Carolina Arbeláez desde el 10 de abril y esa nota salió publicada el 6 de abril. Entonces yo le quiero agradecer a dos lectores que nos señalaron ese error, una persona en Twitter de nombre Ana y otra persona que me escribió un correo temprano el domingo, porque pues esos son el tipo de cosas pues que pueden suceder y que nos ayuda mucho que la audiencia nos señale claro. Ese error, ¿no? Y que, bueno, es un error mío también porque yo soy el editor de la nota y no lo vi. O sea, se me pasó ese dato. Entonces, o sea, esas notas van por lo menos con 3 lecturas y se nos pasó a todos, pero no hay ningún problema. Y antes de cerrar este tema, pues yo quisiera claro. como también encerrar una cuestión importante para la nota, ¿no? Y es que también lo encierro con una pregunta. ¿Cuántas de las personas que nos están viendo creen que tienen la capacidad de revisar una proposición antes de que un congresista vaya a radicarla? Creo que también ahí está en parte la importancia de este artículo. ¿Cuántas personas, cuántos ciudadanos tienen la capacidad de revisar proposiciones antes de que esa se radique? Exactamente. Bueno, antes de irnos a cambiar completamente de tema, quiero volverle a preguntar a Daniela, ¿por qué es tan importante que la gente se suscriba a este canal? O sea, ¿por qué nosotros siempre estamos diciendo suscríbase a este canal, suscríbase a este canal? Y esto tiene mucho que ver también, digamos, con el alcance, ¿no, Daniela? Es decir, con el número de personas a las que nosotros llegamos y también que nosotros constantemente estamos de alguna manera revisando este formato, tratando de incorporar nuevas secciones, tratando como de buscar siempre nuevos caminos para llegar a más y a más lectores. Así es, le estamos metiendo mucho la ficha a nuestro canal de YouTube porque sabemos que pues las dinámicas de consumo de la información están cambiando y queremos alinearnos a esas nuevas maneras. Esto también nos lo pueden comentar en nuestra encuesta que vamos a abrir muy pronto, entonces para que por favor ahí puedan decirnos todo lo que quieran ver aquí en Contracorriente, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, para que nosotros también podamos llegarles mejor y de una manera más útil a toda nuestra audiencia. Entonces, por favor, también apóyennos compartiendo nuestro contenido y también apóyennos monetariamente si tienen la posibilidad en voragine.co/apóyanos. Con este dinero nosotros pagamos salarios, financiamos las investigaciones, viajes, todo lo que se necesita detrás de nuestras investigaciones, que es mucho trabajo, son semanas, a veces meses de trabajo que le dedicamos a cada una de nuestras investigaciones, y para que todo ese trabajo no se pierda y no se quede en un reportaje escondido, la idea es que ustedes también puedan compartir esto, puedan entrar a la página web, no solo leer lo que publicamos en nuestras redes, sino que puedan entrar a la página web y ver bien a fondo todos los detalles de nuestras investigaciones. Así es, Daniela, pues muchas gracias. Y hablando de viajes, vamos a hablar de un viaje que hizo recientemente Jaime Flores, que aquí nos acompaña, periodista también de investigaciones de Vorágine. Y ustedes están viendo en pantalla una nota que salió también publicada este fin de semana que se titula La sabiduría que se llevó Panduro, el gobernador indígena asesinado por el ejército. Dice en el sumario, 3 años después de que el ejército perpetró la masacre de Alto Remanso, en la que murieron varios civiles, una comunidad que estuvo cerca de desaparecer trata de reponerse de la ausencia del líder que los
del líder que los sanaba y les enseñaba su lengua. Esta es una crónica, un reportaje escrito por Jaime Flores, que ya nos va a leer unos 2 primeros párrafos. Esta es una ilustración de Angie Pic. Aquí vemos a Pablo Panduro. Pablo Panduro fue una de las 11 víctimas, una de las 11 personas que fue asesinada por el ejército en la vereda Alto Remanso ya hace 3 años. Justamente Jaime estuvo en Alto Remanso 3 años después de que ocurriera la masacre. Hay que recordar que Vorágine fue uno de los primeros medios, en alianza con El Espectador y Cambio, fue el primer medio que denunció que esto había sido, digamos que en la masacre habían muerto al menos 3 civiles, fue lo que nosotros pudimos al menos probar en ese momento, al menos 3 civiles, en un momento en el que los altos mandos militares y el gobierno nacional, en cabeza de Iván Duque, estaban asegurando que las 11 personas asesinadas, lo dijeron por Twitter, lo dijeron por entrevistas que se dieron en distintos medios de comunicación, de que habían sido asesinados 11 disidentes de las FARC. Y Jaime hoy nos trae un poco qué pasó 3 años después con la familia de Pablo Panduro, que era gobernador indígena en el Putumayo, y en esta historia, este reportaje que de verdad les recomiendo mucho leer, que se titula La sabiduría que se llevó a Panduro, el gobernador indígena asesinado por el ejército. Jaime. Bueno, pues empecemos leyendo un par de párrafos. El texto dice así: José Peña sabía que esa noche se encontraría con su amigo Pablo Panduro, asesinado 3 años atrás en un operativo del ejército. La última vez que lo vio, o que al menos vio su cuerpo, yacía sobre un mesón de una sede de medicina legal en Mocoa, y por el avance de la descomposición tuvo que esforzarse para reconocerlo. Hoy vendrá su espíritu, les había advertido a los 40 reunidos, horas antes del comienzo de la ceremonia. Panduro era el gobernador de la comunidad de Bajo Remanso, ubicada a orillas del majestuoso río Putumayo y habitada en su mayoría por indígenas quichua. José y los que fueron vecinos, compañeros de liderazgo y amigos de Pablo Panduro se reunieron el 27 de marzo pasado en el Salón del Cabildo. Era la víspera del aniversario de la muerte del gobernador y querían invocar a los espíritus y obtener información sobre su asesinato, por el que hay 24 militares procesados. Indagar por el futuro de la comunidad, que lucha por el reconocimiento de sus tierras como resguardo indígena, también estaba entre las intenciones del encuentro. Abro comillas. Así como otros van a la iglesia y se arrodillan, nosotros vamos al yagé, nuestra medicina, nuestro espíritu guía. Con él, la claridad nos va a llegar esta noche, cierro comillas, dijo José. Jaime, quería preguntarte, bueno, fuiste 3 años después de ocurridos los hechos y de verdad me parece una crónica muy bella porque hace, de verdad, o sea, se siente uno, digamos, cómo puede sentir a los personajes, a la esposa de Pablo Panduro, a su nieto, a toda la comunidad, después de lo que pasó. ¿Con qué te encontraste 3 años después de ocurrida esta masacre? ¿Cómo está la comunidad y cómo está la familia de Pablo Panduro? Digamos, ahorita la comunidad del Bajo Remanso, porque la masacre ocurrió en Alto Remanso, que es una comunidad vecina que queda muy cerca, a 3 kilómetros de Bajo Remanso, y Pablo Panduro estaba en el lugar de la masacre porque había un bazar para recoger fondos para una carretera que justamente iba a unir a estas 2 comunidades. Entonces él, como representante del Bajo Remanso, como gobernador de esa comunidad indígena, había asistido al bazar donde irrumpió el ejército y lo asesinó. Una cosa que me impresionó mucho es como sentir el dolor todavía tan presente por la ausencia que les hace Pablo Panduro. No solo el dolor de la familia, sino también en general de la comunidad. O sea, como que realmente en una comunidad tan pequeña, una persona casi que lo representaba de muchas maneras, ¿no? Y como que no han podido en estos 3 años suplir su ausencia. Entonces Panduro, por ejemplo, era el sanador. Él ya llevaba varios años como preparándose para convertirse en un taita, como le dicen allá, o como conocen a las comunidades, como a sus médicos tradicionales, y estaba a punto de hacerlo. Entonces, por ejemplo, Panduro era una de las pocas personas, solo había 2 personas en la comunidad que tenían yagé sembrado en su tierra, y el yagé pues es para ellos la planta medicinal con la que se sanan de muchas cosas, no solo físicas, sino también emocionales. Entonces perdieron a esa persona que les podía dar el yagé.
que los podía curar de muchos males pues, que hay en la selva y que ellos tratan, digamos, con la medicina tradicional. Pero también perdieron, por ejemplo, a la única persona de la comunidad que sabía escribir la lengua quichua. Hay otra persona que la sabe hablar, pero solo Pablo Panduro la sabía escribir. Y además era el que le enseñaba a los niños su lengua. Entonces se quedaron con ese vacío, con el vacío tanto de la medicina como el vacío de la lengua, que digamos que son los dos pilares culturales de una comunidad indígena, que aparte de todo está sitiada por grupos armados, que no es muy grande. O sea, en Colombia los quichua no son más de 2.000 personas. Entonces, si uno se pone a analizar todo eso, entiende como ese dolor, ¿no? No es solo la pérdida de una persona que obviamente se siente ese dolor, sino también es la pérdida de toda la dimensión cultural que Pablo Panduro significaba para ellos. Eso fue como una emoción que encontré y que me sorprendió que 3 años después la gente todavía lo lloraba y se conmoviera tanto por el asesinato de él. Pero también encontré como una comunidad que estaba tratando que trata como de regresar a la vida, ¿no? De volverse a juntar, de volverse a reunir incluso en honor a él, ¿no? Como a seguir las luchas que él había dejado. Y una de sus luchas era justamente que los reconocieran a ellos como un resguardo indígena, y lo lograron tristemente gracias a él, ¿no? Gracias al asesinato de Pablo Panduro, pues digamos, el Bajo Remanso es una comunidad indígena muy pequeña a orillas del río Putumayo, a la que es muy difícil llegar y a la que ninguna entidad llegaba nunca, y llegaron justamente porque mataron a su gobernador. Y a raíz de esa atención que recibieron, pues fue que pudieron destrabar un proceso, la constitución del resguardo, que llevaba 20 años trabado. Entonces, digamos que un poco también eso ha hecho que es muy triste que sea así, ¿no? Pero ha hecho que la comunidad se reactive un poco alrededor de eso, de que finalmente los van a reconocer como un resguardo indígena. Sí, cuando estuvimos en Alto Remanso, 3 días después de ocurrida la masacre, una de las cosas que más a mí me impresionaron estando allá tuvo que ver con el caso del gobernador Panduro, porque en efecto era muy extraño ese perfil que el ejército había tratado como de mostrar de él, y le ponían que él era alias Pantalón. Y justamente esta crónica de Jaime 3 años después muestra también la comunidad comentando el tema, y en efecto pues a Panduro le decían Pantalón, pero era definitivamente, se lo decían con gracia incluso, ¿no? Por los pantalones que él solía usar. Pero esa fue, yo recuerdo, fue como el primer indicio, porque ese perfil de Pablo Panduro no cuadraba como con un disidente de las FARC, y no quería decir que en la zona no hubiesen disidentes de las FARC, e incluso en la fiesta, esto estaba lleno de civiles, de niños. Eso fue ya a las 6 de la mañana cuando llegó el ejército a hacer ese asalto, y también había disidentes de la FARC, que eso fue una cosa que nosotros también publicamos en su momento. Nosotros dijimos, sí, ahí había unos disidentes de la FARC que arrimaron a ese lugar, pero el ejército abrió fuego indiscriminadamente en contra de todo lo que había allá, y había niños, civiles, etcétera. Y yo creo que ese caso del gobernador indígena fue el primero que nos alertó como, venga, esto no coincide, ¿no? Busquemos testimonios, busquemos pruebas, busquemos. Y bueno, luego de estar allá por unos días, llevamos a Bogotá y tuvimos que hacer una alianza con El Espectador y con El Espectador y con Cambio, pues porque eran más de 30 testimonios que habíamos recogido y todos los contrastamos, y justamente creo que el caso del gobernador Panduro se salía muchísimo del molde, ¿no? A nosotros nos tocó ver incluso fotografías tomadas a los cuerpos, ¿sí? Que había, y cómo habían quedado tirados en el suelo, en la cancha de fútbol, y también nos tocó analizarlo incluso con expertos forenses a los que consultamos después en Bogotá, porque claro, yo creo que las dos cosas que se lograron probar en ese momento a través de las investigaciones periodísticas era una, que el ejército había manipulado los cuerpos de los muertos antes de que llegara el CTI a realizar los actos urgentes. ¿Y cómo pruebas eso? Pues nosotros no somos expertos forenses, entonces tuvimos que acudir a expertos forenses, mostrarles las fotografías de las personas fallecidas, tanto en el momento como después, para que esos forenses nos dieran también como razón científicamente, incluso, de por qué un cuerpo si había sido removido de un lado al otro, si le habían puesto un fusil o no.
Y en efecto ahí empezamos a descubrir que, por ejemplo, al gobernador Panduro le habían puesto un fusil y le habían puesto un arma que él no tenía antes, cuando habíamos visto ya su cuerpo tendido pues en la cancha. Recuerdo mucho que él quedó en la cancha central, ahí de Bajo Remanso, justo en una esquinita, ahí quedó él. Jaime, también te quería preguntar, en medio de esta visita que hiciste, por dos cosas concretamente. La primera es que estuviste en una ceremonia, ¿cierto? Que se hizo alrededor también, digamos, con todo el ritual quichua. ¿Qué impresión te dejó esa ceremonia? Y segundo, ¿cuál es el estado de los pobladores en general, ¿cierto? Tanto de Bajo Remanso como de Alto Remanso, tanto tiempo después, en términos de lo que pasa en el orden público, en términos también de las heridas que quedaron de este hecho tan fuerte, tan lamentable, por supuesto, pero que tan fuerte, ¿no? O sea, una comunidad tan pequeña a la que le pasa esto tiene unas dimensiones y unas consecuencias incluso emocionales bastante fuertes. Bueno, primero sobre la ceremonia, pues fue un honor, digamos, poder ser testigo como de algo que es muy especial para una comunidad, que es reunirse con un taita sanador y tomarse la medicina tradicional de ellos, el yagé, pero además porque lo hicieron con una intención muy concreta, ¿no? Ellos como que acuden al yagé para tener claridad sobre el futuro, pero también sobre su pasado. Entonces esta ceremonia la hicieron especialmente porque querían saber, tener más claro cómo fue que lo mataron y también tener claro qué iba a pasar con el proceso judicial, pues en el que hay 24 militares imputados. Ellos obviamente pues son muy reservados luego con las visiones que pueden tener, ¿no? Es algo muy íntimo lo que pueden ver durante una ceremonia de yagé. Pero, por ejemplo, uno de los mejores amigos de él nos contó que lo vio, que vio a Pablo Panduro ahí, que Pablo les agradeció por estar ahí y que lo vio además organizando sus implementos de trabajo, ¿no? Que me parecía algo muy simbólico de lo que él finalmente era. Él era un campesino, no era más que eso. Entonces, no, pues fue una ceremonia muy bella y fue muy bonito poderla presenciar. Sobre el estado de las comunidades, son como dos comunidades tratando de reactivarse, la del Alto y la del Bajo Remanso, justamente después de la masacre, porque la masacre los dispersó. Entonces muchos se desplazaron obviamente después de lo que pasó y digamos ya con los años han empezado como a volver las familias, aunque hay unas que definitivamente no volvieron. Hay casas abandonadas en los dos caseríos. Pero también uno ve pues que la presencia de las disidencias de las FARC está firme, como siempre, y que ejercen un control fuerte sobre la población. Sí, es un control duro, o sea, un control social fuerte, incluso de las comunicaciones internas de ellos. Ellos no, pues prefieren no hablar de eso por el miedo que les da. Por supuesto, es súper entendible. Pero es muy evidente la presencia de esos grupos armados y es muy evidente la ausencia del Estado, incluso de la fuerza pública. O sea, durante todo el recorrido por el río, que para llegar desde Puerto Asís hasta el Bajo Remanso son 3 horas por río, no se ve en ningún momento la fuerza pública ni ninguna otra manifestación del Estado. Patear la lonchera. Bueno, pues patear la lonchera hoy justamente tiene que ver con este caso de Alto Remanso y quiero compartirles también un artículo que salió publicado en la revista Semana justo después de que hubiésemos publicado hace 3 años esa investigación que mostraba ya, ¿sí?, que lo que estaba diciendo el presidente Duque, su ministro de Defensa Diego Molano y los altos mandos militares no se ajustaba a la verdad. Y quiero recordarlo porque de verdad este es un documento histórico, un documento periodístico que habla mucho también de lo que ha sido también la revista Semana en los últimos años. Y dice así: la dictadura de la opinión, la peligrosa estrategia que busca someter a quienes piensan diferente en Colombia. Esto fue publicado el 14 de abril de 2022, es decir, poco después de que en Vorágine hubiésemos publicado la crónica que contaba toda la historia de Pablo Panduro, la masacre, y que contradecía las versiones oficiales. Dice la revista Semana: esta nueva modalidad para imponer una verdad que busca silenciar y hostigar a quienes piensan diferente le hace daño a la democracia en Colombia. Algunos periodistas están aplicando esa estrategia. Y decían los primeros párrafos lo siguiente:
Esta semana se trató de imponer en el país una verdad, sin contraste alguno, sobre lo que ocurrió en un operativo militar el pasado 28 de marzo, en una vereda de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron 11 personas que, según el ejército, pertenecían a las disidencias de las FARC. 6 periodistas, algunos de ellos afines a la primera línea y reconocidos por su activismo de izquierda, viajaron a Bogotá, desde Bogotá a la zona de los hechos, recogieron testimonios de un solo lado en los que criminalizaba a las autoridades y los presentaron como una verdad absoluta. Fallaron y condenaron como jueces. Varios de ellos fueron patrocinados por una fundación activista de izquierda. Luego amplificaron todo de manera coordinada en las redes sociales y tuvieron eco en ciertos sectores de la población. Todo aquel que ha intentado hasta ahora mostrar la otra cara de la moneda ha terminado convertido en blanco de ataques de estos supuestos adalides de la moral. A ellos no les importó presentar y darle despliegue a la otra versión, es decir, al ejército y a los militares, uno de ellos herido, que participaron en el operativo. Tampoco mostraron interés en investigar el origen y las razones por las cuales un batallón contra el narcotráfico puso en marcha este operativo en un departamento con 22.000 hectáreas de coca y cercado por las disidencias de la FARC. Voy a dejarlo hasta ahí. Pero realmente lo quería traer a colación porque de verdad este artículo miente totalmente en todo lo que está diciendo, y lo digo porque yo estuve en Alto Remanso, y lo que nosotros hicimos en su momento fue todo lo contrario de lo que está diciendo esto. Cuando uno se queda en la opinión, pues uno desde las ideas propias dice cualquier cosa, y yo creo que este artículo de la revista Semana, hoy quiero recordarlo 3 años después, porque eso sí es opinar. Lo que nosotros hicimos fue todo lo contrario, fue ir hasta el lugar de los hechos, recoger testimonios de campesinos, de indígenas, de todas las personas que estuvieron allá, y venir y además de eso, contrastarlos. Además de eso, pues ahí dice que nosotros no consultamos al ejército. Claro que consultamos al ejército, estuvimos en la oficina de Diego Molano, pusimos todas las versiones del presidente Duque, de los altos mandos militares. Lo que pasa es que hicimos el ejercicio de contrastar esta información, de no quedarnos simplemente con la fuente oficial, porque hasta antes de que nosotros hubiéramos publicado esta historia, la versión oficial era la que reinaba en todos los medios de comunicación. Son 11 disidentes, eso era lo que decían. Y hoy sabemos que 24 militares fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por esta masacre, porque ahí murieron civiles. Esto fue un falso positivo. Entonces, me parece que, bueno, a mí no me importa que nos dijeran activistas de izquierda o que defensores de la primera línea, no me interesa, pues, porque eso no es verdad y nunca ha sido verdad, pero me parece que el ejercicio periodístico que hicimos en ese momento fue todo lo contrario a simplemente lanzar una opinión, como lo decía la revista Semana, y lo tenía guardado para poderlo sacar en algún día y poderlo mostrar, porque en su momento, cuando salió publicada este artículo, esto sí nos afectó muchísimo, porque a nosotros nos empezaron a tratar de guerrilleros en redes sociales, también hubo seguimientos a los periodistas que participamos de esa alianza periodística. O sea, no es tan sencillo como que no es un insulto, ¿no? Es muy grave, es que un medio de comunicación también ponga en riesgo a otros periodistas con informaciones que no son falsas. Y 3 años después, ahora que Jaime pudo estar allá y pudo darse cuenta también, pues la justicia nos da la razón a nosotros y da la razón frente a las mentiras que dijo Iván Duque y su ministro de Defensa en su momento. Y esto no tiene que ver con activismos de izquierda, activismos de derecha. Esto tiene que ver con periodismo y con metodologías para hacer periodismo. Ir a los lugares de los hechos, contrastar la información y publicarla. Yo tengo ahí un comentario, me llama mucho la atención el uso de la expresión pensar diferente, ¿no? O sea, como que pensar diferente de qué, o sea, de cuándo acá ejercer el negacionismo es pensar diferente, o sea, si es que el negacionismo ha sido casi una política de Estado en Colombia, ¿no? O sea, el negacionismo nosotros lo venimos a ver desde que la gente denunciaba las torturas, desde que la gente denunció la masacre de las bananeras, desde que se denunció todo el tema de la vorágine del caucho en la Amazonía. O sea, el negacionismo no es de ninguna manera una manera diferente de pensar como ellos quieren hacerlo pasar.
y creo que ha tenido muchísimas expresiones a lo largo de la historia. Pues una muy famosa son las manzanas podridas, ¿no? Entonces, que no, que es que esto se trata de manzanas podridas, no sé qué, y creo que de ninguna manera pues uno le puede decir pensar diferente a ejercer el negacionismo desde un medio de comunicación poderoso. Y pues esto me trae a mí una pregunta frente a lo que tú decías, José. Si a ustedes los afectó así como periodistas, que los empezaron a estigmatizar de esa manera, habría que ver qué tanto afectó también ese artículo a la comunidad, ¿no? O sea, me llama la atención porque un artículo como este fácilmente podría estar siendo utilizado por la defensa de los militares en los estrados judiciales como parte de su teoría del caso. Entonces creo que pues simplemente me asalta la inquietud de mirar de pronto que a futuro podamos revisar si este artículo también está siendo utilizado en instancias judiciales para intentar rescatar responsabilidades ahí. Sí, no, total, y tuvo muchas consecuencias en la comunidad. Obviamente, pues resultaron estigmatizados. Luego nosotros le hicimos seguimiento a la historia también, creo que después, cuando pasó un año, y muchos se tuvieron que ir de ahí. O sea, los familiares de las víctimas de la masacre se tuvieron que ir de ahí porque no podían seguir en esa zona. El ejército los sometió también, digamos, a un cerco, al igual que los grupos armados, también hay que decirlo. Entonces sí estaban en una situación muy difícil porque no solamente se trataba del duelo que tenían que llevar por el crimen de sus familiares, sino también cargar con, creo que Jaime también pudo haberlo visto, o sea, ¿qué significa que a un gobernador indígena lo tachen de ser un alias cuando no lo era? O sea, eso genera también un estigma, eso genera pues, además de lesionar la memoria de una persona que no estaba haciendo más que disfrutando de una fiesta, y que al momento del ataque pidió que no disparara. Bueno, y antes de despedirnos de este episodio de Contracorriente, yo quisiera que habláramos del asesinato de Sala Millerey González Borja, que fue una mujer trans de 32 años. Ustedes pueden estar viendo en este momento la foto de ella en vida, por supuesto. Una mujer de 32 años, esto ocurrió en Bello, Antioquia, el 4 de abril pasado. Según los primeros reportes, Sara fue brutalmente agredida por desconocidos en el sector de la Playa Rica, en Bello, Antioquia. Los agresores le fracturaron los brazos y las piernas y luego la arrojaron a la quebrada La García. A pesar de que fue rescatada con vida por el cuerpo de bomberos y la policía, ella después fue trasladada al Hospital La María en Medellín, donde falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas y al tiempo que pasó en el agua contaminada. Varios videos, y sobre todo hay un video que circuló en redes sociales, muestran a Sara aferrándose a una rama en la quebrada, gritando de dolor, sin recibir ayuda inmediata de la gente que estaba ahí. Las autoridades pues están investigando el caso, que ha sido condenado como un acto transfóbico por colectivos LGTBIQ+, y la alcaldía de Bello, quienes ya están exigiendo justicia. Este es el 13º homicidio de una persona LGTBIQ+ en Antioquia en 2025, según afirman distintos medios. Y no quería que nos fuéramos y despedir este Contracorriente sin hacer mención a este crimen. A veces yo siento, no sé, yo sentía como un poquito de impotencia al leer en los medios que no lo estoy señalando como un error, ni mucho menos, sino simplemente es una reflexión que yo mismo hacía frente a que se suele citar que colectivos que defienden los derechos de la comunidad LGTBIQ+ habían condenado el hecho, y yo me preguntaba, pero es que no lo tienen que condenar ellos, esto es una cosa que nos compete a todos. O sea, por supuesto que estos colectivos han sido los encargados también de recordarnos constantemente la violencia hacia las personas trans, pero esto ni siquiera lo tienen que condenar ellos. Esto lo tenemos que condenar toda la sociedad, todo el mundo, y los medios también tenemos ahí una responsabilidad para investigar los hechos, y la justicia también tiene que investigarlos, y no se nos puede volver paisaje este tipo de situaciones. Yo no sé, quisiera que lo comentáramos brevemente, pero quedé bastante perturbado con esas imágenes, y lo que genera es muchísima impotencia. Había además denuncias ya en Bello, ¿no?
había denuncias ya de que pues había rumores de que se iba a empezar o que se estaba como formando un grupo de, entre comillas, limpieza social contra personas trans, ¿no? Y pues como siempre las denuncias y nadie hizo nada, ¿no? Exacto. Daniela, Nicolás. No, pues también mencionar que Antioquia es el departamento con más violencia hacia personas con experiencias de vida diversas y especialmente hacia personas con experiencias de vida trans. Vi también que esas mismas organizaciones dijeron que ya van 24 asesinatos en Colombia este año de personas con identidad de género y orientación sexual diversa. Y de esas 24, 13 han sido víctimas en Antioquia. Entonces creo que también es pues una alerta súper grande que en un mismo lugar se estén presentando tantos casos de violencia. Y pues que esto es un problema ya estructural, sistemático, que esto no fue que a ella le pasó, sino que es deliberadamente que la gente va a hacerlo solamente por su condición de género. Entonces, pues no sé, o sea, siento que la solución igual está más allá como de las penas como judiciales, sino que está como en toda nuestra estructura social, en todos nuestros imaginarios y nuestra manera en la que nos crían, y pues que esa parte cultural es también la que demuestra por qué en Antioquia pasa eso. O sea, siento que, o sea, no lo podría como afirmar así literalmente, pero sí siento que Antioquia es una región con un machismo estructural mucho más fuerte que otras partes del país. Así es. Y Nicolás. No, lo que se ve, pues realmente es una atrocidad. Yo sí espero, es decir, es que esto debería estar abriendo todos los periódicos, todos los medios. He escuchado muy poco en radio, pero creo que es un hecho de una barbaridad y de una brutalidad, pues que nos debe llevar como primero pues a unas penas de semejantes bárbaros que son capaces de ejercer ese nivel de violencia contra una persona. Y segundo, pues a una discusión de país de hacia dónde estamos llevando esto, pues por precisamente unos imaginarios culturales ahí que someten a la diferencia, que creen que la diferencia es alguna expresión de enfermedad, de perversión, y creo que esto termina, o sea, creo que estas ideas replicadas 1 y 100 veces terminan en este tipo de grupos, y yo sí espero pues que las autoridades encuentren rápido no solo a los que ejercieron este asesinato, sino a las personas que estaban detrás de estos grupos de limpieza social, muy entre comillas, porque pues es urgente desmantelar ese tipo de expresiones que creen que con la violencia se solucionan los problemas sociales y que ven como problemático cualquier expresión diferente a las que ellos creen, ¿no? Pues bien, con este tema terminamos un nuevo episodio más de Contracorriente. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon, que se interesan por nuestros temas y que comparten y se suscriben al canal de Vorágine. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.